Nigromante de las sombras 1174, 1188. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. 1174. 3 meses es demasiado tiempo. Abre el túnel del vacío en los próximos días. No me importa cuántos recursos se necesiten, pero quiero que abras ese túnel del vacío en los próximos 5 días y rescates a su majestad el Drakkar. La expresión de Drazen cambió dramáticamente al escuchar la demanda de Zartorak y habló con voz vacilante. Señor Zartorak, necesitamos una gran cantidad de cristales del vacío para abrir el túnel. Ya hemos utilizado la mayoría de los cristales del vacío del tesoro. Me temo que nos será imposible abrir el túnel del vacío en los próximos 5 días sin un suministro significativo de más cristales del vacío. Zartorak se quedó pensando profundamente al escuchar a Drazen y, después de pensarlo un rato, le arrojó un anillo de almacenamiento. Drazen atrapó apresuradamente el anillo de almacenamiento y cuando miró dentro, vio una pequeña pila de cristales de vacío dentro del anillo. Intenta abrir la grieta del vacío lo antes posible y, si ni siquiera estos cristales del vacío son suficientes, envía gente a buscar más en el espacio vacío. Además, ponte en contacto con todas las casas de subastas con las que tenemos tratos para que recopilen más para nosotros, ordenó Zartorak con voz seria. Sí, señor Zartorak. Drazen se inclinó respetuosamente al escuchar a Zartorak y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de volar, espera, lo detuvo el dragón de rango 6. Drazen detuvo sus movimientos y miró a Zartorak con una expresión confusa, sin entender por qué lo habían detenido. ¿Cuál es la situación con el Imperio Gehenna? Al escuchar las palabras de Zartorak, una mirada de comprensión cruzó el rostro de Drazen y respondió respetuosamente. La situación sigue bajo control. Aunque hay algunos conflictos, hasta el momento no ha ocurrido nada grave. Zartorak no respondió inmediatamente al escuchar a Drazen y golpeó su dedo en la cima de una colina gigante de manera rítmica. Después de permanecer en silencio durante más de 5 minutos, finalmente volvió a hablar. Envía unos cuantos dragones más de rango 4 y un dragón de rango 5 al campo de batalla. Drazen se quedó atónito cuando escuchó la orden de Zartorak y una mirada de vacilación cruzó su rostro. Lord Zartorak, no llegamos a un acuerdo con el Imperio Gehenna de que no intensificaríamos la escala de la guerra hasta que descubriéramos quién mueve los hilos tras bambalinas. Averigua quién es la persona que está detrás de escena. Anastasia entrecerró los ojos mientras escuchaba las palabras de Drazen y varias posibilidades pasaron por su mente. Sin embargo, pronto se calmó y negó con la cabeza. Aunque estos tontos intentan actuar con inteligencia, no tendrá sentido mientras no descubran nada sobre nosotros, murmuró para sí misma y volvió su atención a la conversación anterior de Drazen y Zartorak. ¿Un túnel vacío para rescatar a el Drakkar, Cerró los ojos por un momento, reflexionando sobre la situación y, después de pensarlo bien, tomó una decisión. No puedo dejar que abran el túnel del vacío y rescaten a ese bastardo tan pronto, dijo, con un brillo frío en sus ojos. Si rescatan a el Drakkar, es seguro que Baphomet también regresará con él. Es demasiado pronto para que esos dos bastardos regresen a Utopía. No tienes que preocuparte por el acuerdo. Solo sigue mis órdenes. La fría voz de Zartorak provocó un escalofrío en la columna de Drazen. Sí, Lord Zartorak. Al escuchar la fría voz de Zartorak, Drazen inclinó la cabeza con miedo persistente en sus ojos y rápidamente voló lejos de allí. ¿Un acuerdo, Se burló Zartorak una vez que Drazen estuvo fuera de la vista, luego se recostó detrás de las colinas. El acuerdo es solo una exhibición, una forma de que las Islas Dragón parezcan cooperativas en su esfuerzo por descubrir al autor intelectual. Pero como existe una oportunidad tan buena para aprovechar el debilitado Imperio Gehenna y obtener algunos beneficios, por supuesto, tenemos que hacerlo. Anastasia escuchó los murmullos de Zartorak y negó con la cabeza, pensando que el viejo dragón era tan astuto como siempre. Ahora, ¿qué debería hacer? ¿Debería completar la tarea que me trajo a las Islas Dragón, o debería? Anastasia miró a lo lejos y un destello de intención asesina pasó por sus ojos. ¿Debería matar a esos dragones que intentan abrir el túnel del vacío para rescatar a el Drakkar y Baphomet? Anastasia estudió el mapa holográfico que tenía frente a ella y trató de buscar en el océano debajo de su ubicación. Sin embargo, cuando intentó hacerlo, se dio cuenta de que necesitaría activar la formación de observación vinculada al núcleo de las Islas Dragón. Esta formación monitoreaba millones de kilómetros alrededor de las islas y estaba controlada por la IA instalada dentro del núcleo de las Islas Dragón.
Con su ficha, no le resultaría difícil usar la formación de observación, pero hacerlo atraería inmediatamente la atención de dragones de alto nivel como Zartorak, quienes notarían cualquier anomalía. La formación monitorea continuamente los alrededores de las Islas Dragón, y si de repente se enfoca en el mar debajo de las islas, será imposible ocultarlo. Parece que tendré que sumergirme en el océano yo misma, Anastasia suspiró y negó con la cabeza. Pero si voy yo mismo y busco esa cosa, quién sabe cuánto tiempo me llevará. Para cuando la encuentre y regrese, es posible que ya hayan abierto el túnel del vacío y hayan rescatado a Eldrakar y Bapomet. Anastasia golpeó el suelo con el pie, frunciendo el ceño mientras contemplaba su próximo movimiento. De repente, una idea la golpeó como un rayo. «¡Qué estúpida soy!», se dio una palmada en la frente y sacó su cristal de comunicación. Esa recolectora de chatarra sigue reuniendo objetos en el campo de batalla. No está lejos del océano sin límites. Debería pedirle que se ocupe de esto. Anastasia le envió un mensaje a Ashley y asintió con satisfacción. Con su dominio de las leyes espaciales, destruir el túnel vacío debería ser una tarea sencilla. E incluso si se encuentra con algún peligro, no debería tener problemas para escapar de manera segura. Después de enviarle el mensaje a Ashley, Anastasia guardó su cristal de comunicación sin esperar una respuesta y dio un paso adelante. Se acercó a la pared de la cueva, puso su mano sobre ella y varias runas destellaron. De repente, la pared se abrió y Anastasia salió. El muro se cerró detrás de ella, dejándola frente a un túnel que conducía hacia el mar. Una vez que salió de la cueva, una aura negra la envolvió, volviéndola completamente invisible. N/Bel/BJN.com. Es hora de averiguar qué era exactamente lo que quería que revisara, murmuró en voz baja y comenzó a descender hacia el túnel. Dime, ¿por qué eres la única criatura sobrenatural de rango 5 en el mundo de Athragoth cuando es un lugar tan bueno para el cultivo? Desde el momento en que Evan comenzó a luchar contra el emperador Belgoth y otras criaturas sobrenaturales, sintió curiosidad por esta misma pregunta. No importa si es la concentración de la esencia del mundo o la velocidad de comprensión de la energía conceptual, todo en el mundo Athragoth parece mejor que la utopía. Dado que el entorno del mundo de Athragoth es superior, ¿por qué el emperador Belgoth solo está en el rango 5? Él es el gobernante de este mundo, ¿no debería haber alcanzado el rango 6, especialmente con todos los recursos de este mundo a su disposición? No solo sigue en el nivel principiante de rango 5 después de decenas de miles de años, sino que incluso las otras criaturas Eldritch bajo su mando no tienen un rango muy alto. Después de luchar contra millones de criaturas sobrenaturales en el mundo de Athragoth, Evan descubrió que el nivel promedio de estas criaturas es solo el nivel principiante rango 2, y algunas alcanzan el rango 3 y criaturas como Nitor, que están en el rango 4, hijo. Incluso raras. Si el entorno de Athragoth World no fuera adecuado, sería comprensible que no hubiera muchos evolucionistas centrales de alto nivel. Pero con la abundancia de esencia del mundo y los conceptos claros que deben aumentar la comprensión de la energía conceptual, era realmente extraño que el nivel de las criaturas Eldritch permaneciera tan bajo, por lo que Evan realmente quería saber qué estaba pasando en este mundo. Cuando el emperador Belgoth escuchó la pregunta de Evan, su expresión se volvió extraña. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que es fácil avanzar en un entorno en el que ni siquiera puedes sentir con claridad un solo concepto? Evan se sorprendió por las palabras de Belgoth. ¿No puedes sentir ni un solo concepto con claridad? Trató de sentir el concepto del vacío una vez más para aumentar su comprensión de la energía del vacío y descubrió que era muy fácil sentir el concepto del vacío aquí. Pensando que Belgoth le estaba mintiendo, los ojos de Evan se volvieron fríos e hizo un movimiento brusco con las grandes tijeras en su mano. ¿Estás jugando conmigo? La parte inferior del cuerpo de Belgoth se enfrió cuando Evan hizo el movimiento de cortar, y de inmediato negó con la cabeza. Estoy diciendo la verdad. Este es un mundo creado artificialmente, por lo que, aunque es rico en esencia del mundo, sigue siendo muy difícil para cualquiera avanzar de rango. Aunque es posible aumentar la comprensión de la energía conceptual a aproximadamente el 25% y avanzar al rango 2, alcanzar el rango 3 es casi imposible. En un mundo creado artificialmente, es extremadamente difícil mejorar la comprensión de la energía conceptual. Es por eso que la mayoría de las criaturas aquí solo pueden alcanzar el rango 2 en el mejor de los casos, y solo aquellos con un talento excepcional pueden avanzar al rango 3. ¿Estás diciendo que es difícil sentir los conceptos aquí porque este mundo fue creado artificialmente?
Un ceño fruncido apareció en el rostro de Evan al escuchar a Belgot. No estaba seguro de si estaba diciendo la verdad o no porque no coincidía con su propia experiencia ya que podía sentir todos los conceptos muy claramente. Sí, y no solo eso, este mundo artificial está ubicado en la zona caótica, lo que hace que sea aún más difícil comprender la energía conceptual. Si no tienes un talento extraordinario, es casi imposible alcanzar el rango 3 en Azragot World. Evan miró a Belgot con atención y no parecía que estuviera mintiendo. Si lo que dice es cierto y es difícil sentir los conceptos de este mundo, entonces ¿por qué puedo sentirlos tan claramente? Pensó con una mirada confusa en su rostro. N/O/Bel/B en punto cero. Mientras pensaba, de repente un pensamiento cruzó por su mente. Podría ser por y puso su mano sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Azroth me dijo que el corazón del origen significa mi estatus como uno de los portadores del origen y que no puedo ingresar al universo del origen sin él, si bien podría haber otras razones, tengo un fuerte presentimiento de que la razón por la que puedo sentir todos los conceptos tan claramente es por el corazón del origen. Evan intentó sentir si había algo diferente en su corazón de origen después de llegar al mundo Azragot, pero después de observarlo por un tiempo, no encontró nada anormal, por lo que finalmente se dio por vencido. Si a la gente le resulta difícil percibir conceptos aquí porque es un mundo creado artificialmente, entonces ¿cómo alcanzaste el rango 5? Seguramente, no fue simplemente porque eres muy talentoso, ¿verdad? Tienes razón, la expresión de Belgot permaneció tranquila cuando escuchaba las palabras de Evan mientras respondía, pude alcanzar el rango 5 porque refiné el núcleo de este mundo. De hecho, sin la ayuda del núcleo, sería imposible ir más allá del rango 3 en este mundo. Los ojos de Evan se entrecerraron cuando escucharon las palabras de Belgot. ¿Estás diciendo que incluso tus subordinados que alcanzaron el rango 4 y... No refinaron el núcleo, interrumpió Belgot a Evan antes de que pudiera terminar de hablar. Pudieron alcanzar el rango 4 porque compartí con ellos la energía del núcleo del mundo. Evan permaneció en silencio, esperando que Belgot continuara. Has luchado contra muchos de mis soldados, por lo que debes ser consciente del fenómeno en el que los cuerpos de las personas son absorbidos por el mundo después de su muerte, ¿verdad? Sí, al escuchar a Belgot, Evan inclinando la cabeza, ya que era otra cosa que lo había estado desconcertando. En realidad, esto es obra del núcleo del mundo. Una vez que alguien muere en el mundo de Azragot, toda su energía es absorbida por él. Una vez que el núcleo del mundo absorbe la energía de los muertos, transforma esa energía en esencia pura, que puede usarse para facilitar el cultivo. Ya sea para aumentar la comprensión de la energía conceptual o para profundizar la comprensión de las leyes, esta esencia pura es beneficiosa para todos los evolucionistas del núcleo, independientemente de su rango. Evan se quedó atónito cuando escuchó al emperador Belgot ya que no esperaba una explicación tan absurda detrás de la desaparición de los cuerpos. Entonces, Belgot y los evolucionistas del núcleo de alto nivel bajo su mando pudieron avanzar gracias a esta esencia creada por el núcleo mundial, murmuró Evan en voz baja, sus ojos brillando con una luz extraña. Dado que todos los evolucionistas principales pueden usar esta esencia, ¿no significa eso que también puedo usarla para aumentar mi rango? Dado que todos pueden usar esta esencia pura, ¿no significa eso que también puedo usarla para aumentar mi rango? Pensó Evan, con los ojos brillantes mientras miraba a Belgot. Cuando Belgot vio el brillo en los ojos de Evan, sintió una amenaza desconocida y arrastró su cuerpo hacia atrás con cautela, con una expresión cautelosa en su rostro. ¿Qué deseas? Evan sonrió dulcemente al ver la reacción de Belgot y habló mientras jugaba con las grandes tijeras en su mano. Dame el núcleo mundial de Azragot. Belgot se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Evan, pero rápidamente recuperó la compostura y negó con la cabeza. No traje el núcleo del mundo conmigo, dijo, levantando la mano como para mostrarle a Evan su anillo de almacenamiento. Pero cuando miró su mano, vio que su anillo de almacenamiento había desaparecido. ¿Estás buscando esto? Belgot escuchó la voz de Evan y lo vio haciendo girar un anillo entre sus dedos. Al ver su anillo de almacenamiento en posesión de Evan, Belgot permaneció en silencio, sintiendo el dolor de una persona robada. ¿Dónde está tu verdadero anillo de almacenamiento? Evan ignoró el comportamiento tranquilo de Belgot y preguntó en el mismo tono casual. ¿Qué quieres decir? Ese es el único anillo de almacenamiento que tengo. Ja. ¿Me tomas por tonto? Al oír a Belgot, Evan se burló y le arrojó el anillo de vuelta.
Aparte de algunas pociones, píldoras, piedras de esencia y algunos objetos menores, no hay nada de valor en ese anillo. ¿En serio me estás diciendo que el gobernante del mundo de Athragoth, después de decenas de miles de años, solo tiene estas cosas insignificantes en su poder? El rostro del emperador Belgoth se volvió un poco extraño ante las palabras de Evan y lo miró extrañado. Vine aquí para hacer la guerra contra ti. ¿Crees que soy un estúpido y que llevaría algo valioso al campo de batalla donde podría morir en cualquier momento? Solo un tonto sin mente llevaría objetos valiosos a la batalla y se los entregaría a su enemigo después de su muerte. Y Evan se quedó momentáneamente sin palabras cuando escuchó las palabras de Belgoth, dándose cuenta de que su lógica tenía todo el sentido. Así que por eso no obtuve nada valioso de todas las criaturas sobrenaturales que he matado hasta ahora, suspiró, sacudiendo la cabeza. Y yo que pensaba que todos esos tipos que maté eran solo un grupo de tontos pobres. Evan miró al emperador Belgoth en silencio y al final, no pudo evitar preguntar. ¿Estás planeando quitarme mi sustento? ¿Qué? Belgoth se sobresaltó cuando escuchó las palabras de Evan, claramente sin entender lo que quería decir. Bueno, y no es nada, suspiró Evan de nuevo y sacudió la cabeza. No puedo decirle exactamente que toda la riqueza que tengo proviene de la gente que he matado. Si todos fueran como este tipo, que nunca llevarán nada valioso, yo ya me habría muerto de hambre por no tener nada, y pensó para sí mismo, mirando a Belgoth con el rabillo del ojo. Tengo que asegurarme de que este tipo no difunda su supuesta sabiduría a los demás. Si lo hace, la gente como yo, que se gana la vida robando a los demás, se enfrentará a una profunda crisis de extinción. Al sentir la mirada de Evan sobre él, por alguna razón, el emperador Belgoth sintió una profunda sensación de crisis y tragó saliva. ¿Qué está planeando este tipo? ¿Y por qué siento que su determinación por matarme ha aumentado aún más? Al notar que Belgoth lo observaba con una mirada extraña, Evan tosió levemente y volvió al tema. Entonces, ¿quieres decir que todos tus objetos de valor, incluido el núcleo mundial, están en tu casa? Sí, asintió Belgoth y luego añadió después de una pausa. De hecho, no podría llevarme el núcleo del mundo conmigo aunque quisiera porque no puedo moverlo lejos del centro del mundo. Además, solo manteniendo el núcleo del mundo en el centro del mundo puede absorber la energía de los que mueren y convertirla en esencia pura. Entonces necesito ir a tu casa para conseguir el núcleo mundial, ¿eh? Murmuró Evan pensativamente, asintiendo con la cabeza. Una vez que obtenga el núcleo mundial, podré usarlo para aumentar mi rango también, ¿verdad? Preguntó después de un momento. Bueno, y al escuchar a Evan, Belgoth miró hacia otro lado y comenzó a sudar profusamente. Los ojos de Evan se entrecerraron ante su reacción y un brillo frío brilló en ellos. Quebrar. Hizo un chasquido con las tijeras y dio un paso hacia Belgoth. ¿Qué? ¿No dijiste que cualquiera puede usarlo para aumentar su rango? Espera. Belgoth, al ver que Evan se acercaba, levantó rápidamente las manos para detenerlo y habló con voz apresurada. No mentía. Cualquiera puede usar el núcleo mundial para aumentar su rango, incluido tú. Entonces, ¿por qué dudas? Preguntó Evan con voz fría. Bueno, y verás, si hubiera sido hace unos días, no te habría resultado difícil aumentar tu rango usando el núcleo mundial. Pero si quieres usarlo ahora, y Belgoth hizo una pausa, dudando en continuar. Pero al ver las tijeras en la mano de Evan, suspiró y se rindió. Si quieres usar el poder del núcleo mundial para aumentar tu rango, primero tendrás que matar a ese Eldritch Horror de rango 5 porque su control sobre el mundo ya ha excedido el mío. Mientras Belgoth hablaba, señaló hacia el horizonte, donde el aura oscura que Evan había sentido hacía unos días todavía se extendía por el mundo. ¿Estás bromeando? Evan se quedó atónito cuando escuchó a Belgoth y miró en dirección al aura oscura con una expresión sin palabras. Aunque no estaba seguro de qué tan poderoso era el Eldritch Horror de rango 5, estaba seguro de que no era más débil que Belgoth. Después de mirar fijamente en dirección a la fuente del aura por un rato, Evan desvió su mirada hacia Belgoth y habló en voz baja. Aunque ya estoy seguro, aún quiero escucharlo de ti. La razón por la que necesito matar a ese Eldritch Horror para usar el poder del núcleo del mundo es que, antes de que vinieras a luchar contra mí, permitiste que esa criatura tomara el control del núcleo, ¿no es así? La boca de Belgoth se torció levemente ante las palabras de Evan, pero al ver la intensidad de su mirada, asintió con la cabeza de mala gana. ¿En qué estabas pensando cuando tomaste una decisión tan tonta? Preguntó Evan con voz llena de ira, haciendo todo lo posible por resistirse a usar las tijeras en Belgoth.
Belgot suspiró cuando escuchó a Evan y explicó en voz baja. Hubo dos razones por las que tomé esa decisión, dijo. Primero, estaba planeando abandonar el mundo Azragot usando el pasaje mundial justo después de derrotarte, por lo que ya no tenía necesidad de controlar el núcleo mundial. Segundo, sus ojos se entrecerraron y una fría intención asesina brilló dentro de ellos. Quería poner todo el mundo de Azragot patas arriba antes de que llegara la gente que quiere capturarte y ese Eldritch Horror era perfecto para el trabajo. N/Bell/Bind quería poner todo el mundo de Azragot patas arriba antes de que llegara la gente que quiere capturarte y ese Eldritch Horror era perfecto para el trabajo. Al escuchar la última parte de la frase de Belgot, Evan respiró profundamente y trató de calmarse. ¿Estás diciendo que las personas que quieren capturarme no son del mundo Azragot? Por supuesto que no, respondió Belgot con voz clara. ¿Crees que alguien en el mundo de Azragot puede amenazarme? Si esas personas fueran del mundo de Azragot, en lugar de intentar sabotear sus planes matándote, los habría matado a todos directamente. Evan no respondió inmediatamente al escuchar a Belgot. Hasta ahora, había creído que las personas que querían capturarlo eran del mundo Azragot, pero parecía que las cosas eran más complicadas de lo que pensaba. Entonces, ¿quiénes son estas personas que quieren capturarme vivo? Preguntó después de un breve silencio. Son del universo Origen, y en cuanto a quiénes son, no puedo decirlo, o mejor dicho, no me está permitido hablar de ello. Los ojos de Evan se entrecerraron ante las últimas palabras de Belgot. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. No tengo permitido hablar de ellos. Belgot hizo una pausa después de decir esto y después de un momento, abrió la boca. Ellos son. ¿Eh? Evan alzó una ceja al percibir algo extraño. Cuando Belgot habló, parecía como si algún tipo de poder hubiera oscurecido sus últimas palabras, como si no se le permitiera hablar sobre el tema. Ahora entiendes lo que quise decir cuando dije que no tengo permitido hablar de ellos. El emperador Belgot mostró una expresión de impotencia y negó con la cabeza. Evan no dijo nada, en cambio se sumió en profundos pensamientos. Este tipo de poder extraño, pensó para sí mismo, luego volvió a mirar a Belgot. Las personas que quieren capturarme vivo, están relacionadas con un primordial, ¿no? Al oír a Evan, Belgot se quedó en silencio y lo miró fijamente. Aunque no habló, Evan ya había obtenido su respuesta. Entonces, ¿los que quieren capturarme están realmente relacionados con otro de los primordiales? Respiró profundamente para calmar sus nervios, sintiéndose cada vez más confundido. No podía entender por qué querían capturarlo vivo, o cómo Belgot estaba involucrado con esta gente. Además, por la forma en que Belgot reaccionó al verlo por primera vez durante su avance al rango 3, y la forma en que habló, estaba claro que Belgot sabía sobre Azragot desde hacía mucho tiempo, casi como si hubiera estado esperando en el mundo Azragot solo por él. Si pongo todo junto, parece que las personas que quieren capturarme sabían desde hace mucho tiempo que un día vendría al mundo Azragot, pensó Evan, una luz fría brilló en sus ojos y sintió que lo estaban jugando. Pensó en la figura negra que creó el portal en la tierra que lo había enviado al mundo Azragot, y la frialdad en sus ojos se profundizó. ¿Ese bastardo es el que manipula todo detrás de escena? La mirada de Evan se dirigió nuevamente al emperador Belgot, quien lo miraba en silencio y después de un momento, hizo otra pregunta. No puedes hablar de la identidad de las personas que quieren capturarme con vida, pero seguramente puedes hablar de ti mismo, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Evan, el emperador Belgot mostró una sonrisa burlona y habló en un tono autocrítico. No hay nada especial en mi vida. Desde el momento en que nací, he estado atrapada en este mundo, o mejor dicho, en esta prisión, así que no creo que haya nada que valga la pena mencionar sobre mi vida. ¿Una prisión, Eri? Evan captó la significativa palabra y sus ojos brillaron. Entonces, tú y las otras criaturas sobrenaturales fueron enviados aquí hace mucho tiempo por aquellos que quieren capturarme vivo, y cuando me viste durante mi avance al rango 3, inmediatamente les informaste sobre mí. Pero parece que hubo algún tipo de fricción entre tú y ellos después, así que después de informarles, decidiste matarme y arruinar sus planes de capturarme vivo, ¿correcto? Evan mantuvo sus ojos fijos en Belgot, y al ver la mirada de sorpresa en su rostro, supo que la mayoría de sus conjeturas eran correctas. Maldita sea, ¿qué debo hacer ahora? Se frotó la frente, sabiendo que como Belgot ya les había informado, vendrían por él pronto. Dado que Belgot ya está en el rango 5, quien venga después probablemente será aún más fuerte, la mente de Evan corrió y, después de pensarlo un rato, hizo otra pregunta. Te enviaron aquí mucho antes de que yo llegara.
¿Cómo sabían que algún día vendría aquí? ¿Tienen algún tipo de habilidad para predecir el futuro? Belgot negó con la cabeza. El mundo de Azragot está ubicado entre el universo de origen y la zona caótica. Si alguien quiere cruzar la zona caótica y entrar al universo de origen, debe pasar por el mundo de Azragot. No creo que tengan la habilidad de predecir el futuro. Pudieron predecir que vendrías aquí porque es necesario pasar por este mundo para cruzar la zona caótica. Entonces, ¿quieres decir que la razón por la que predijeron que aparecería en el mundo Azragot algún día es porque es esencial pasar por aquí para poder ingresar al universo de origen? Sí, asintió Belgot. N/Bel/Bind/Ceom/HMM, entonces no tienen una habilidad que les permita ver el futuro, pensó Evan para sí mismo, y sus ojos se posaron en las 3 tareas que había recibido después de llegar al mundo Azragot. 1. Matar al emperador Belgot. 2. Cerrar el paso mundial. 3. Destruye el mundo artificial, Azragot, recompensa por completar las tareas. Esencia de origen. Al mirar las 3 tareas que tenía frente a él, los labios de Evan se curvaron en una mueca fría y cerró la ventana de estado. ¡Qué montón de tonterías! Ya que voy a hacer algo, lo haré a mi manera, joder. Miró al emperador Belgot, cuyos poderes aún estaban sellados y una expresión pensativa apareció en su rostro. Dime, Belgot, ¿quieres hacer un trato conmigo? No pienses en hacer nada estúpido. En el momento en que intentes hacer algo extraño, la runa se activará una vez más y. Dijo Evan con voz profunda, haciendo un movimiento de chasquido con sus tijeras, mientras Gobu lamía la hoja de su gran cuchillo con una expresión amenazante en su rostro. No soy alguien que se retracta de su palabra. Mientras no hagas nada que me haga daño a mí o a mi gente, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, respondió Belgot con calma mientras se levantaba del suelo, sonriendo levemente al sentir el poder una vez más recorriendo su cuerpo. ¿Cuándo llegará esa gente del universo origen? Evan asintió ante las palabras de Belgot y preguntó. La persona con la que hablé dijo que tardarían 4 o 5 días en llegar debido a la interferencia de la zona caótica. Ya han pasado más de 3 días desde que me comuniqué con ellos, por lo que pueden llegar en cualquier momento. Belgot miró a su alrededor y después de un momento, agregó. También es posible que ya estén aquí y nos estén observando desde algún lugar. No lo gafes, bastardo, Evan maldijo al emperador Belgot al escuchar sus palabras y trató de sentir si alguien realmente los estaba observando. Solo después de escanear el área repetidamente y no sentir señales de que alguien los estuviera observando, se calmó y agitó la mano. Vayan a encargarse a esos tipos. Nos pondremos en marcha pronto para encargarnos de ese horror sobrenatural, dijo, señalando hacia el ejército de criaturas sobrenaturales, que los miraban confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Belgot asintió al escuchar a Evan y agregó antes de irse. No necesitas preocuparte demasiado por ese horror Eldritch de rango 5. Estaba en la cima del rango 4 hace solo unos días y solo llegó al rango 5 después de que le di el control sobre el núcleo del mundo. Entonces, aunque está en el rango 5, en comparación conmigo, que he estado en el rango 5 durante miles de años, no es más que un pez pequeño. Sí, eres la criatura de rango 5 más fuerte del universo. Ahora ve a encargarte de tu ejército, dijo Evan, haciendo un gesto de espanto con una mirada sencilla en su rostro, sin prestarle más atención a Belgot. A pesar de que el Eldritch Horror había llegado recientemente al rango 5, no había forma de que Evan lo tomara a la ligera, especialmente cuando sus 2 autoridades, el Guardián de la Muerte y el Maestro de las Sombras, estaban actualmente en un estado de enfriamiento. La boca de Belgot se torció cuando vio que Evan no se tomaba en serio sus palabras, pero permaneció en silencio. Después de todo, había sido derrotado por Evan, que estaba 2 reinos por debajo de él. No perdí porque fuera débil. Perdí porque este bastardo es demasiado normal, pensó Belgot, recordando el segundo movimiento de las artes de guerra del asesino de almas que Evan había usado contra él. N/Bel/BJN.com. Ese fantasma, si no me equivoco, definitivamente era el fantasma de uno de los primordiales. Pero hasta donde yo sé, este tipo se ha metido con todos y cada uno de los primordiales, y todos lo odian hasta la médula. Entonces, ¿por qué el fantasma de ese primordial lo ayudó? Belgot reflexionó, pero pronto negó con la cabeza. Olvídalo, soy demasiado joven para involucrarme en los líos de estos viejos bastardos. Debería hacer lo que él dice y vivir una vida despreocupada y feliz. Belgot no tardó en llegar al lugar donde se encontraban reunidos Morbael y las demás criaturas sobrenaturales.
Al notar que el número de los que lo habían acompañado había disminuido en unos 10.000, suspiró para sus adentros. Aunque todas las personas que traje eran de élite, ni siquiera ellos podían hacer nada contra un ejército que es literalmente inmortal. ¿Su majestad, se encuentra bien? En el momento en que las criaturas Eldritch vieron a Belgot acercarse, todos suspiraron aliviados y al mismo tiempo, estaban confundidos en cuanto a por qué Evan lo había dejado ir. Estoy bien, Belgot recuperó la compostura después de presentarse ante su ejército y habló con voz digna. Prepárense, nos dirigimos de regreso a la capital. Las criaturas sobrenaturales se sorprendieron cuando escucharon que regresaban a la capital y subconscientemente miraron a Evan, que estaba en el proceso de convocar a sus muertos vivientes de sombras a su almacenamiento de sombras. Su majestad, ¿qué pasa? No te preocupes por él. Ya no necesitamos pelear con él, interrumpió Belgot a Morbael a mitad de la frase y le indicó que organizara todo para su regreso. Morbael entendió que Belgot no quería discutir este asunto frente a todos, por lo que asintió y comenzó a instruir a todas las criaturas sobrenaturales. Pronto, todas las criaturas sobrenaturales estaban listas para regresar, y Belgot se acercó a Evan. ¿Podemos regresar ahora? Está bien, Evan asintió y caminó hacia la barrera que anteriormente le había impedido avanzar. Por cierto, mientras se acercaban a la barrera, Evan recordó algo y miró a Belgot. ¿Qué es esta bendición mundial que permite que las criaturas Eldritch de alto nivel revivan? ¿También está relacionada con el núcleo mundial? Sí, asintió Belgot ante la pregunta de Evan. Como mencioné antes, el núcleo del mundo absorbe toda la energía de los muertos, incluidas sus almas. Pero con mi control sobre el núcleo del mundo, puedo marcar a ciertos individuos para que no sean absorbidos por él. Si mueren mientras aún están dentro del mundo Azragot, el núcleo del mundo recolecta toda su energía restante, incluida su alma, y los revive. Hizo una breve pausa antes de agregar. Por supuesto, para hacer esto, necesitamos consumir la esencia pura que el núcleo mundial crea después de absorber la energía de las personas fallecidas. Los ojos de Evan se iluminaron al escuchar la explicación de Belgot y preguntó con voz ansiosa. Dado que ese es el caso, dame también la bendición mundial. Eso, el cuerpo de Belgot se puso rígido cuando escuchó la petición de Evan, y un sudor frío brotó de su frente. ¿Qué? No me digas que ni siquiera puedes hacer eso porque el control del Eldritch Horror sobre el núcleo del mundo ha excedido el tuyo, dijo Evan con voz inexpresiva. La boca de Belgot se torció cuando escuchó a Evan, y asintió de mala gana. Tú, hijo de P***, Evan maldijo a Belgot y estaba a punto de darle otra paliza, pero antes de que pudiera, entremos rápidamente, dijo Belgot mientras alcanzaba la barrera en un instante, creando una abertura para que Evan pasara. Al ver la oportunidad, Evan no entró de inmediato y se quedó mirando a Belgot por unos momentos. Solo después de confirmar que no había nada malo con la expresión de Belgot y que no estaba jugando ninguna mala pasada, dio un paso adelante y entró a través de la barrera. Después de ingresar a la barrera con la ayuda de Belgot, Evan se dirigió hacia una formación de teletransportación que conducía directamente a la capital del Imperio Eldrancia, donde se encontraba el núcleo mundial del mundo Azragot. Por cierto, dado que el control de ese Eldritch Horror sobre el núcleo mundial ya ha excedido al tuyo, ¿no sería un problema para nosotros? Quiero decir, ¿qué pasa si ese tipo utiliza su poder, entra en la capital y toma el núcleo? Preguntó Evan mientras caminaba con Belgot. Es imposible, Belgot negó con la cabeza al escuchar a Evan y señaló la barrera por la que acababan de entrar. Esta no es una barrera común. Incluso si ese Eldritch Horror utiliza el poder del núcleo del mundo, no podría destruirlo en un corto periodo de tiempo. Además, incluso si de alguna manera lograra romper la barrera, no podría llevarse el núcleo del mundo porque, como dije antes, el núcleo del mundo no se puede mover lejos del centro del mundo Azragot. Evan levantó una ceja ante las palabras de Belgot, ya que no esperaba que la barrera fuera tan poderosa. Al mismo tiempo, recordó que Belgot le había dicho que el núcleo del mundo no podía alejarse mucho del centro del mundo cuando le había preguntado al respecto anteriormente. Pronto, Belgot se detuvo en un espacio abierto y cuadrado. Cuando Evan miró el área frente a él, no vio nada anormal en ella. Pero cuando miró el área cuadrada con sus ojos del abismo, encontró una formación gigante grabada allí, cubriendo toda el área cuadrada, que tenía casi 10 kilómetros cuadrados de tamaño. Belgot avanzó y se situó en medio de la formación, seguido por Evan. Detrás de ellos, otras criaturas sobrenaturales lo siguieron y pronto aproximadamente un tercio del ejército sobrenatural estaba en formación.
Morbael, prepárate para ir al bastión Corazón Sepultado una vez que regresemos a la capital. Le envió Belgot un mensaje a Morbael, quien decidió venir con las otras criaturas sobrenaturales en la siguiente oleada. Cuando Morbael escuchó el mensaje de Belgot, su expresión cambió dramáticamente, pero cuando vio la mirada seria de Belgot, asintió con la cabeza y no hizo ninguna pregunta. Al ver que Morbael asintió, Belgot no esperó más y activó la formación. Al activarla, una luz plateada cubrió a todos los que estaban dentro de la formación y, con un destello de luz brillante, todos desaparecieron. Una vez que Belgot se fue, Morbael esperó unos minutos antes de ingresar a la formación con las criaturas sobrenaturales restantes y activarla nuevamente. ¿Qué está planeando su majestad?, pensó Morbael para sí mismo, recordando la orden que Belgot le dio antes de irse y suspiró para sus adentros. Pronto, todos los que estaban en la formación fueron nuevamente envueltos por la luz plateada, y con un destello brillante, también desaparecieron de allí. En la capital del Imperio Eldrancia, no lejos del castillo rojo construido sobre el cráneo de una bestia gigante, una luz plateada brilló y aparecieron Morbael y las otras criaturas sobrenaturales. En el momento en que Morbael regresó, buscó a Belgot pero descubrió que no estaba con el grupo que había llegado antes. ¿Dónde está su majestad y ese tipo? Caminó hacia Nitor, que había venido con Belgot y preguntó en voz baja. Nitor miró hacia el castillo rojo que se encontraba a cierta distancia de ellos y susurró. Tan pronto como regresamos, su majestad y ese demonio entraron al castillo. Morbael frunció aún más el ceño cuando escuchó a Nitor y no pudo entender lo que Belgot estaba planeando. El pasaje mundial también está ahí. ¿Y si ese tipo le hace algo? Pensó, frunciendo el ceño con preocupación, pero pronto sacudió la cabeza y dejó de pensar en ello. Debe haber una razón por la que su majestad trajo a ese tipo aquí. Además, si ese tipo quería hacer algo, podría haberlo hecho antes, cuando selló los poderes de su majestad. Como no hizo nada, deben haber hecho algún tipo de trato. Morbael respiró profundamente y llamó a Nitor y Utarik para que se alejaran de las otras criaturas sobrenaturales. He recibido la orden de su majestad. Debemos prepararnos para ir al bastión de Graveneart. ¿Qué? Tanto Nitor como Utarik quedaron atónitos cuando escucharon a Morbael, y la sorpresa llenó sus rostros. ¿Está planeando pelear contra ese bastardo de rango 5? Preguntó Utarik con el ceño fruncido. No lo sé, dijo Morbael, sacudiendo la cabeza. Solo me dijo que preparara todo lo antes posible. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si tuviera que adivinar, no pasaría mucho antes de que nos moviéramos de nuevo. Así que ayúdenme con los preparativos. Debe ser por ese demonio bastardo, Nitor suspiró cuando la imagen de Evan apareció en su mente. Tal vez, pero no importa. Solo tenemos que seguir las órdenes. Además, dijo Morbael, con una sonrisa fría en su rostro, no es como si estuviéramos en buenos términos con esos bastardos del Eldritch Horror. Si puedo decirles lo que pienso antes de irme de Azragoth World, será una linda experiencia de despedida. Al escuchar a Morbael, Nitor y Utarik intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. Muy bien, ustedes manejen las cosas aquí. Yo haré los otros preparativos, dijo Utarik y desapareció de allí. N/O/Bel/Beindocceom Nitor y Morbael también se movieron rápidamente y comenzaron a preparar los arreglos necesarios. Mientras Nitor y las otras criaturas sobrenaturales estaban ocupadas afuera, Belgot condujo a Evan hacia las profundidades del castillo. Así que ese es el núcleo mundial, ¿eh? Murmuró Evan en voz baja mientras miraba el orbe del tamaño de un balón de fútbol que flotaba frente a él. Actualmente, el 60% de la superficie del orbe estaba completamente negra, lo que indicaba que el Eldritch Horror ya había tomado el control de más de la mitad del mundo Azragoth. Belgot inicialmente había permitido que el Eldritch Horror controlara el 50% del mundo, pero debido a sus graves heridas anteriores, el Eldritch Horror había aprovechado su estado debilitado para solidificar más su control. Evan miró el núcleo mundial durante unos segundos antes de acercarse a él. Al tocar el núcleo, sintió su superficie áspera, como papel de lija. Estaba a punto de preguntarle a Belgot cuánta esencia pura contenía actualmente el núcleo del mundo, pero antes de que pudiera hacerlo, una notificación apareció ante sus ojos. ¿Quieres asimilar el núcleo mundial de Azragoth en el reino de las sombras primordiales? ¿Quieres asimilar el núcleo mundial de Azragoth al reino de las sombras primordiales? Sí/no. Evan se sobresaltó por la repentina notificación y la miró con una mirada confusa en su rostro. Asimilar, significa que el mundo Azragoth será devorado por el reino de las sombras primordiales si elijo sí. Pensó con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa?
Belgod levantó una ceja cuando notó que Evan miraba el núcleo mundial flotante con una expresión pensativa. Evan volvió a la realidad al escuchar la voz de Belgod y negó con la cabeza. No es nada, simplemente me sorprendió ya que es la primera vez que veo un núcleo mundial, dijo y realizó otra pregunta. Por cierto, dado que este es un mundo creado artificialmente, ¿eso significa que este núcleo mundial también es hecho por el hombre? La verdad es que yo tampoco sé mucho al respecto, Belgod negó con la cabeza ante la pregunta de Evan. El mundo de Azragoth fue creado por esas personas del universo origen antes de que nos enviaran aquí, así que no tengo idea de si este núcleo fue creado artificialmente o un tesoro natural. Diablos, ni siquiera sé cómo usaron este núcleo mundial para crear el mundo. Si no fuera por el hecho de que este núcleo mundial se había transmitido de generación en mi familia, tal vez ni siquiera hubiera sabido que este era un mundo creado artificialmente. Evan frunció el ceño ante la explicación de Belgod, sin esperar que el núcleo mundial fuera creado por las mismas personas que vinieron a capturarlo. Dado que este mundo fue creado por la gente del universo de origen que me persigue, ¿podría haber algún peligro si lo asimilo al reino de las sombras primordiales?, pensó para sí mismo, pero después de dudar por un momento, negó con la cabeza y se burló. ¿De qué hay que tener miedo? Esos bastardos ya vienen a por mí. No es como si nada fuera a cambiar incluso si renuncio a asimilar este mundo en mi reino de las sombras primordiales, murmuró en voz baja, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. ¿Quién sabe qué tipo de beneficios obtendré después de asimilar este mundo con mi reino de las sombras primordiales? Una vez que tomó una decisión, Evan no lo dudó y de inmediato eligió sí. En cuanto a la posibilidad de fallar en la tarea de destruir el mundo Azragoth, porque decidió asimilarlo en lugar de destruirlo, no le importaba. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por las tareas que había recibido al llegar aquí. Sin embargo, en el momento en que Evan decidió asimilar el núcleo mundial con su reino de las sombras primordiales, dos notificaciones más aparecieron ante sus ojos y su expresión cambió. Asimilar el núcleo mundial con el reino de las sombras primordiales resultará en la destrucción del actual mundo Azragoth. ¿Quieres continuar con la asimilación? Sí/no. La destrucción del mundo Azragoth. Evan entrecerró los ojos ante las notificaciones. Según Belgod, el pasaje mundial está en la habitación de al lado. Si elijo que sí, puedo destruir el mundo Azragoth sin ningún problema, dijo para sus adentros, su expresión pensativa mientras una extraña luz parpadeaba en sus ojos. Si quiero, ahora puedo completar las 3 tareas que me han sido encomendadas. Matar a Belgod no sería difícil para él, ya que podría activar la runa de sellado dentro del cuerpo de Belgod en cualquier momento. El pasaje mundial estaba en la habitación que estaba junto a él y podía destruirlo en cualquier momento. En cuanto a la misión de destruir el mundo Azragoth, esa era la más fácil de todas. Solo tenía que asimilarlo al reino de las sombras primordiales, y el mundo Azragoth sería destruido. Si decido completar las tareas, puedo regresar inmediatamente sin ningún problema, y ni siquiera tendré que preocuparme por la gente del universo de origen que viene por mí, reflexionó Evan mientras miraba las notificaciones que parpadeaban frente a sus ojos. Su mirada se dirigió a Belgod, quien lo miraba confundido, sin entender por qué estaba quieto, aparentemente sin hacer nada. Es muy fácil volver atrás, sin duda, pero Evan sonrió levemente y eligió la opción no por ahora. ¿Dónde está la diversión en eso? Apartó su mano del núcleo mundial y retrocedió. Muéstrame el pasaje del mundo, le dijo a Belgod después de dar un paso atrás. Claro. Belgod asintió ante la petición de Evan, pero por alguna razón, sintió que algo andaba mal con él. No sabía por qué, pero tenía la clara sensación de que Evan estaba planeando algo siniestro, aunque no estaba seguro de quién era su objetivo. Oh, cierto, mientras Belgod guiaba a Evan a la habitación donde se encontraba el pasaje mundial, Evan pensó en algo y miró hacia el núcleo mundial. Clon de las sombras. Creó un clon y le ordenó que permaneciera cerca del núcleo del mundo. ¿Qué estás planeando? Belgod levantó una ceja cuando vio lo que acababa de hacer Evan. Lo entenderás en el futuro, Evan no respondió directamente y sonrió misteriosamente. No estás planeando faltar a tu palabra, ¿verdad? La boca de Belgod se torció cuando escuchó la respuesta de Evan y preguntó con voz seria. N/Bel/Beindoczeom. Si quisiera faltar a mi palabra, en lugar de hacer todo esto y perder el tiempo, te habría matado. ¿No sería más seguro para mí? Respondió Evan con voz tranquila antes de salir de la habitación. Date prisa, tenemos que encargarnos de todo antes de que lleguen.
Belgot observó la espalda de Evan mientras se retiraba por un momento y después de permanecer allí brevemente, miró nuevamente al clon que acechaba cerca del núcleo mundial y suspiró. Espero que esté diciendo la verdad, murmuró en voz baja y luego rápidamente siguió a Evan. El pasaje mundial no estaba lejos de la ubicación del núcleo mundial, y llegaron en solo unos segundos. Así que eso es lo que necesito destruir para completar una de las tareas, pensó Evan mientras miraba el enorme portal, de casi 100 metros de ancho, que se encontraba frente a él. Mientras Evan se acercaba al pasaje mundial, comenzó a sentir algo y cuando estaba a solo unos metros de distancia, su expresión cambió a una de sorpresa. Este pasaje y lo miró atentamente y después de mirarlo fijamente durante unos segundos, retrocedió y suspiró. Así que así es, ¿eh? Antes de convertirse en un evolvedor central de rango 3, Evan no tenía forma de regresar del mundo Azragot sin completar las 3 tareas que había recibido. Sin embargo, después de alcanzar el rango 3 y dominar la energía del vacío, su situación cambió. Mientras avanzaba hacia el Imperio Eldrantía con Morzarak, visitó el lugar donde había aparecido por primera vez en el mundo Azragot y luchó contra Shaeltor. Mientras estaba allí, intentó encontrar una manera de regresar sin completar las 3 tareas, y, sorprendentemente, encontró débiles rastros de la grieta del vacío desde la que había sido enviado al mundo Azragot. Normalmente, le habría resultado imposible volver a trazar el camino usando solo los débiles restos de la grieta del vacío. Incluso para un evolvedor de núcleo de rango 5 con dominio sobre la energía del vacío, habría sido extremadamente difícil volver a trazar el camino. Pero cuando Evan intentó rastrear su camino de regreso apoyándose en las débiles marcas dejadas por la grieta del vacío, descubrió que, aunque era extremadamente difícil, podía regresar por su cuenta. La razón de esto fue Elysia, Zorda y sus otros muertos vivientes de la sombra, que todavía estaban en la Tierra. Al detectar su ubicación en la Tierra, pudo seguir los rastros de la grieta de vacío de la que había venido y regresar a la Tierra. Elysia y los demás que estaban en la Tierra eran como un faro de luz que lo guiaba hacia la posición de la Tierra. Así que, aunque difícil, no era imposible para él regresar a la Tierra por sus propios medios. Pero ahora creo que ni siquiera necesito hacer eso, murmuró Evan en voz baja mientras miraba el pasaje mundial frente a él. Aunque vagamente, podía sentir la presencia de Elysia y sus otros muertos vivientes sombra al otro lado del pasaje mundial, lo que significa que este pasaje mundial conducía directamente a la Tierra. Entonces, la razón por la que el número de mazmorras relacionadas con el Dread Horrors aumentó repentinamente en la Tierra fue debido a este pasaje mundial, dijo, girándose para mirar a Belgot a su lado. Durante el proceso de creación de este pasaje mundial, enviaste unos cuantos horrores Eldritch para explorar y actuar como conejillos de indias, ¿verdad? Belgot se sorprendió cuando escuchó las palabras de Evan y asintió. Tienes razón. Antes de que se completara por completo, el pasaje era bastante inestable, por lo que solo los horrores Eldritch de nivel bajo podían pasar. Al principio, solo los horrores por debajo del rango C podían entrar, pero a medida que el pasaje se estabilizó, el rango de horrores capaces de pasar aumentó de manera constante, explicó Belgot y continuó. Aunque envié muchos horrores sobrenaturales, muy pocos de ellos regresaron, y los que lo hicieron no trajeron ninguna información útil. Por eso, no he enviado a ninguno de mis hombres al otro lado hasta ahora. Como se esperaba, Evan asintió, entendiendo finalmente por qué había aumentado el número de mazmorras relacionadas con el Dread Horror en la Tierra. Todos los horrores sobrenaturales que aparecieron en la Tierra fueron enviados por Belgot para explorar la situación al otro lado del pasaje, y de alguna manera, esa figura negra creó nuevas mazmorras y atrapó a esos horrores sobrenaturales dentro para evitar que causaran caos en la Tierra. Luego informó a los cazadores sobre esas mazmorras y les permitió encargarse de los horrores. Todo es un desastre, Evan negó con la cabeza, y la ligera incertidumbre que sentía por enfrentarse a la gente que venía del universo de origen desapareció por completo. Incluso si algo sale mal, ahora puedo escapar rápidamente usando el pasaje mundial, pensó, luego un tercio. Incluso si algo sale mal, ahora puedo escapar rápidamente usando el pasaje mundial, pensó, luego se volvió hacia Belgot. Todo es un desastre, Evan negó con la cabeza, y la ligera incertidumbre que sentía por enfrentarse a la gente que venía del universo de origen desapareció por completo. ¿Vamos a encargarnos de ese horror de rango 5? Quiero matarlo rápido para poder tomar el control del núcleo mundial y usarlo para aumentar mi poder antes de que lleguen esos tipos. Belgot no respondió la pregunta de Evan de inmediato.
En cambio, concentró sus sentidos para evaluar la situación fuera del castillo y, después de un momento, asintió. Está todo casi listo, podemos salir en 1 o 2 horas. 2 horas, ¿eh? Evan cerró los ojos y, después de un momento, habló con voz profunda. Dado que la concentración de esencia mundial en este mundo es tan alta, debes haber recolectado una gran cantidad de piedras de esencia y hierbas durante los últimos miles de años, ¿verdad? La boca de Belgot se torció ante la pregunta de Evan, pero asintió. Las piedras de esencia no son un problema. Hay muchas de ellas. Sin embargo, las hierbas y plantas de alto nivel son extremadamente raras. Al igual que la gente del mundo de Azragot, es difícil que incluso las plantas de rango 3 o superior aparezcan aquí. A Evan no le sorprendió la respuesta de Belgot, pues ya la esperaba. Pero, es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Como no es imposible, debes haber recolectado algunas cosas valiosas durante las últimas decenas de miles de años. Belgot miró la sonrisa codiciosa de Evan y se quedó sin palabras. Aunque quería negarse, sabía que no tenía sentido, así que suspiró y salió de la habitación. Venga conmigo. Evan sonrió levemente cuando escuchó a Belgot y lo siguió. Belgot condujo a Evan al área subterránea del castillo usando una escalera, y pronto se encontraron ante 2 puertas cerradas, cada una de 10 metros de altura. ¿Es este tu tesoro? Preguntó Evan mientras contemplaba las enormes puertas que tenía frente a él. No exactamente, respondió Belgot, colocando la mano sobre las puertas. Guardo la mayoría de los objetos valiosos en mis anillos de almacenamiento. Pero cosas como hierbas, plantas y otros materiales no son adecuados para almacenarse en un anillo durante decenas de miles de años, así que los guardamos aquí. Cuando Belgot tocó las puertas, brillaron levemente como si lo reconocieran, y con solo un ligero empujón, las pesadas puertas se abrieron. Hay muchas formaciones en esta sala que preservan la esencia de las hierbas y otros materiales. Puedes tomar todo lo que necesites, pero no intentes acaparar todo, tengo muchas bocas que alimentar. Cuando las puertas se abrieron, Evan ignoró por completo las palabras de Belgot porque su atención estaba totalmente capturada por los tesoros del interior. Belgot suspiró una vez más cuando vio que Evan no le prestaba atención y negó con la cabeza. Nos iremos en 2 horas. Asegúrate de terminar lo que tengas planeado hacer para entonces, dijo Belgot antes de desaparecer, sin querer ver a Evan saquear su riqueza. Evan no se molestó en responderle a Belgot y dio un paso hacia la habitación. Jajajaja, viejo, despierta. Es hora de que te pongas a trabajar. Pasaron 2 horas en un abrir y cerrar de ojos, y Vitor y las otras criaturas sobrenaturales completaron todos los preparativos para dirigirse al bastión Graveneart. Cuando el emperador Belgot recibió la noticia, se dirigió a la habitación subterránea donde estaba Evan. Espero que no haya devorado descaradamente todos los objetos, murmuró para sí mismo mientras las 2 puertas gigantes aparecieron a la vista. Cuando Belgot se acercó a la habitación, un fuerte aroma medicinal a hierbas golpeó sus fosas nasales, haciéndole fruncir el ceño profundamente. ¿Está creando algún tipo de poción o algo así? Belgot levantó una ceja y echó un vistazo dentro de la habitación. Cuando miró dentro, vio a Evan examinando una pequeña botella de vidrio con poción llena de líquido azul oscuro. No está mal, aunque este anciano simplemente duerme todo el día sin hacer nada, aún puedo confiar en él cuando se trata de alquimia, escuchó murmurar a Evan, viéndolo guardar la poción en su sombra. Lo único malo de él es el costo de crear las pociones y otras cosas. A pesar de que es solo una poción de rango 3 de bajo nivel, aún usó casi 500 millones de piedras de esencia de alto nivel para poder hacerla en 2 horas. Evan se frotó las cejas, sintiéndose angustiado porque había agotado casi todas sus piedras de esencia. Belgot mencionó que tenía muchas piedras de esencia, por lo que no debería ser difícil para él darme unos cuantos miles de millones o billones, ¿verdad? Murmuró para sí mismo, con los ojos brillando de anticipación. Cuando Belgot, que todavía estaba asomándose desde detrás de la puerta, escuchó las palabras unos cuantos miles de millones o billones de piedras de esencia, su corazón dio un vuelco y casi cayó al suelo. Este hijo de P. Belgot maldijo a Evan en su corazón. ¿Cree que soy su gallina de los huevos de oro o algo así? Evan se dio la vuelta para ir a buscar a Belgot y pedirle algo de dinero de bolsillo, pero cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con la mirada inexpresiva de Belgot, con la mitad de su rostro todavía oculto detrás de la puerta. Al ver la expresión de Belgot, Evan no se sintió avergonzado en absoluto. En cambio, sonrió y señaló los objetos que aún quedaban en la habitación. ¿Ves?
Hice lo que me dijiste y solo tomé algunos de los artículos que me resultaron útiles. Belgot entró en la habitación y respiró profundamente para calmarse. Miró a su alrededor y vio que faltaban casi la mitad de los objetos de la habitación. Después de tomar casi la mitad de los objetos, todavía tiene el descaro de decir que hizo lo que le dije. Belgot contuvo el impulso de pelear con Evan y respiró profundamente otra vez. ¿Cuál era la poción que preparaste antes? Preguntó, cambiando de tema antes de que el pensamiento de los objetos faltantes lo llevara a la locura. Es solo una poción de mejora, nada especial, respondió Evan con indiferencia, sin dar más detalles sobre el efecto de la poción. ¿Está todo listo? Al escuchar la respuesta de Evan, Belgot lo miró fijamente durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. Podemos irnos en cualquier momento. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a matar a ese bastardo. Dijo Evan con energía y salió corriendo de la habitación. Belgot miró a Evan con una expresión sin palabras, quejándose mentalmente. Estás actuando como si fueras tú quien peleara contra esa cosa. Mientras Belgot seguía a Evan, miró hacia la habitación, que ya estaba medio vacía y después de pensar por un momento, agitó su mano y guardó todo lo que quedaba en la habitación dentro de su anillo de almacenamiento. Es mejor ser cauteloso. Ese tipo va a dejar su clon aquí. ¿Y si una vez que nos vayamos, envía a su clon aquí para saquearlo todo? Pensó Belgot, sintiéndose satisfecho con su previsión. Evan, que caminaba delante, notó las acciones de Belgot y una mirada de arrepentimiento brilló en sus ojos. Este tipo no es tan tonto como pensaba, murmuró para sí mismo mientras salían de la zona subterránea del castillo. Bueno, robar todos los objetos de valor del castillo usando mi clon era mi segundo objetivo. Mientras complete su primer objetivo, no importa incluso si no puedo robar esas cosas. Al salir del área subterránea, Belgot llevó a Evan fuera del castillo a la gran área abierta donde habían aparecido antes al usar la formación de teletransportación. Cuando Evan llegó, vio que además de las 90.000 criaturas sobrenaturales que habían estado allí anteriormente, ahora había alrededor de 60.000 más, lo que elevaba el número total de criaturas sobrenaturales a casi 150.000. N/Bel/BJN.com. Entre el ejército, vio a Nitor, Utarik y Morbael de pie al frente, con expresiones severas. Estaba claro por sus rostros serios que no tomaron la misión al bastión Graveneart a la ligera. Cuando Morbael vio a Belgot acercándose con Evan, inmediatamente se giró hacia las criaturas sobrenaturales que estaban detrás de él y gritó con severidad. Formaos correctamente. Al oír la voz de Morbael, las criaturas sobrenaturales, que habían estado charlando inquietamente entre ellas, inmediatamente guardaron silencio y obedientemente se pusieron en formación. Belgot asintió con la cabeza al ver esto y entró en la formación junto a Evan. Una vez en posición, no se demoró y activó inmediatamente la formación. Cuando la formación se activó, una luz plateada brillante brilló y todas las criaturas sobrenaturales, incluido Evan, desaparecieron de la vista. En la parte occidental del mundo Azragot, en el corazón de una gigantesca fortaleza conocida como Bastión Graveneart, una luz plateada brillante brilló cuando Evan y las otras criaturas sobrenaturales se materializaron. Por orden del emperador Belgot unos días antes, todas las criaturas sobrenaturales estacionadas en el Bastión de Graveneart ya habían sido evacuadas. Por lo tanto, cuando llegaron, la fortaleza, que se extendía por miles de kilómetros, estaba completamente desierta. Aunque no había nadie en la fortaleza, Evan podía sentir un aura terrible que cubría toda la fortaleza. Sintiendo el aura terrible, dejó a las criaturas sobrenaturales detrás de él, dio un paso adelante y apareció instantáneamente en la parte superior de la muralla de la fortaleza. Apareciendo en la parte superior de la fortaleza, Evan miró hacia afuera y vio la misma barrera que anteriormente le había impedido ingresar al Imperio Eldrantía, ahora cubriendo toda la fortaleza, y fuera de la barrera, una criatura enorme, liberando el aura de un horror Eldritch de rango 5, la estaba atacando. El horror Eldritch de rango 5 medía casi 200 metros de altura y tenía un cuerpo similar al de un cerdo. De su grotesco cuerpo de color negro salían cientos de tentáculos, cada uno con una cabeza con forma de serpiente en la punta. Estos tentáculos con forma de serpiente devoraban a algunos de los horrores de bajo nivel que se le ofrecían voluntariamente. Esta cosa, parece mucho más horrible de lo que imaginaba, murmuró Evan en voz baja mientras observaba al Eldritch horror con forma de cerdo devorando a sus propios parientes mientras atacaba implacablemente la barrera. Su aura es más fuerte de lo que esperaba, dijo Belgot con los ojos entrecerrados.
Aunque no se sorprendió al ver el horror, ya que lo había visto muchas veces antes, el poder de su aura lo sorprendió, ya que era solo un poco más débil que la suya. A pesar de que ambos eran Evolveders de rango 5 de nivel principiante, Belgot había avanzado unos miles de años antes que el horror. Aunque no había progresado mucho después de convertirse en un evolvedor de núcleo de rango 5, debido a las limitaciones del mundo Azragot, Belgot todavía encontraba sorprendente que el Eldritch Horror hubiera alcanzado este nivel de poder. No tienes que preocuparte por ese Eldritch Horror. Es solo un pez pequeño comparado conmigo. Evan miró de reojo a Belgot, burlándose de él repitiendo las palabras que había dicho antes. Belgot se sintió un poco avergonzado cuando escuchó las palabras burlonas de Evan y se aclaró la garganta. Aunque su aura es fuerte, no es rival para mí. Solo ocúpate de la parte que discutimos antes y yo me encargaré del resto. Evan puso los ojos en blanco ante la confianza de Belgot, pero asintió con la cabeza. Con un pensamiento, convocó a sus 50.000 muertos vivientes de las sombras, ordenándoles que se alinearan junto a las 150.000 criaturas sobrenaturales que habían venido con ellos. Morbael, Gitor, Utarik y las demás criaturas sobrenaturales que ya habían luchado contra los no muertos de las sombras se sentían incómodas al estar tan cerca de ellos. Pero a pesar de su incomodidad, permanecieron en silencio y mantuvieron sus filas. Una vez que los muertos vivientes de las sombras y las criaturas sobrenaturales estuvieron posicionados, Evan miró hacia la señorita araña y asintió. Al captar la señal de Evan, Miss Spider activó su habilidad cadena de vida, uniendo inmediatamente las fuerzas vitales de los 50.000 muertos vivientes de las sombras y las 150.000 criaturas sobrenaturales. Simultáneamente, utilizó su autoridad, anulación de daño, que redujo el daño recibido por cualquiera conectado a la cadena de vida en un 30%. Una vez que estuvieron conectados, Nihilus convocó a sus propios esqueletos, elevando el número total de no muertos y criaturas sobrenaturales a casi 300.000. Evan decidió no vincular las fuerzas vitales de los esqueletos con las de los demás por dos razones principales. En primer lugar, los esqueletos eran de un nivel mucho más bajo y, en lugar de causar daño a los horrores, probablemente serían utilizados como carne de cañón, creando oportunidades para los no muertos de las sombras y las criaturas sobrenaturales. En segundo lugar, la anulación de daños de la señorita araña solo podía afectar hasta 200.000 individuos a la vez. Si los esqueletos estuvieran vinculados y recibieran daño, lo transmitirían a los no muertos de las sombras y a las criaturas sobrenaturales, anulando el beneficio de la reducción de daño del 30%. Por lo tanto, Evan decidió enviar los esqueletos por su cuenta. Incluso si los destruían al instante, no importaba mucho, ya que Nihilus podría invocarlos nuevamente sin sufrir pérdidas graves. Aunque no estarán en peligro inmediato gracias a la habilidad Light Chain de mis no muertos, hay casi 5 o 6 millones de Eldritch Horrors en el otro lado. Tendrás que terminar esta pelea rápidamente. Cuanto más se prolongue, más peligrosa se volverá para nosotros, dijo Evan en un tono serio, ordenando a sus esqueletos y no muertos de sombras que cargaran más allá de la barrera y se enfrentaran a los horrores. La expresión de Belgot se volvió seria mientras escuchaba a Evan y asintió con la cabeza. Intentaré acabar con esto lo antes posible, dijo, luego miró a Gitor y a las otras criaturas sobrenaturales, indicándoles que siguieran al ejército de no muertos. Al recibir la señal, Morbael y los demás avanzaron inmediatamente sin dudarlo, siguiendo a los no muertos a la batalla. En circunstancias normales, habrían dudado en luchar contra un ejército tan grande de horrores con menos de 300.000 soldados de su lado. Sin embargo, Evan ya les había explicado las ventajas de la cadena de vida, por lo que se sintieron lo suficientemente seguros como para enfrentarse a millones de horrores a pesar de su menor número. La gente bajo tu mando es bastante impresionante. Ninguno de ellos cuestionó por qué estás trabajando conmigo, comentó Evan con voz suave mientras observaba a Morbael y los demás salir de la barrera junto con sus sombras no muertas y esqueletos. Belgot no dijo nada en respuesta, pero un toque de satisfacción brilló en sus ojos. Cuando Morbael y los demás llegaron a las líneas del frente de los horrores Eldritch, Belgot respiró profundamente y se volvió hacia Evan. Voy a entrar ahora, dijo con voz profunda antes de desaparecer. Evan observó a Belgot cargar hacia el enorme Eldritch Horror, parecido a un cerdo y de 200 metros de altura, y su mirada se dirigió al cielo rojo anaranjado que estaba sobre él. Espero que todo salga bien y no tenga que recurrir a ese plan, murmuró para sí mismo, antes de centrar su atención de nuevo en Belgot, que ya había llegado frente al Eldritch Horror de rango 5.
Al ver que Belgot estaba a punto de comenzar a luchar contra el horror de rango 5, Evan caminó hacia la barrera, atravesándola fácilmente debido al permiso que Belgot le había otorgado. En el momento en que Evan abandonó la barrera, algunos horrores Eldritch en el área cambiaron su atención y atacaron a Evan con una mirada loca en sus ojos. Mientras los horrores Eldritch se precipitaban hacia él, Evan ni siquiera se molestó en mirarlos y justo cuando los horrores estaban a unos metros de distancia, el espacio a su alrededor se hizo añicos, cortando los cuerpos de todos los horrores en miles de pedazos. Pequeños trozos de carne y grandes cantidades de sangre cayeron al suelo y fueron absorbidos por el mundo Azragot. Al ver desaparecer los cuerpos cortados de los Eldritch Horrors, Evan sonrió levemente y la alabarda de la destrucción apareció en su mano. Es hora de recolectar algunos nutrientes para mi crecimiento, se dijo a sí mismo antes de desaparecer de su posición. N/Bell/Beindocceom en lo alto del cielo, un cubo hecho de sangre transparente, de casi 10 kilómetros de tamaño, flotaba sin ningún soporte visible. Dentro del cubo, dos figuras se movían como un rayo, chocando una y otra vez, sacudiendo las paredes del cubo con cada impacto. La velocidad de las figuras que se movían dentro del cubo era tan rápida que incluso los evolucionadores del núcleo de rango 3 no podían verlas con claridad. Maldita sea, las cosas se están volviendo más y más problemáticas cada día que pasa, murmuró Zorda, quien estaba manteniendo el cubo de sangre, con el rostro deformado por la frustración mientras miraba hacia abajo desde el cielo. A este ritmo, este planeta no sobrevivirá por mucho tiempo. Cuando Zorda miró hacia abajo, vio humo negro elevándose por todas partes, edificios destrozados, suelo derrumbado y caos extendiéndose en todas direcciones. Después de observar la destrucción de abajo durante unos segundos, su mirada atravesó el espacio y aterrizó en el portal de la Antártida. Cerca del portal, varios no muertos de sombras de rango 3 habían erigido múltiples barreras y estaban luchando contra muchas personas de rango 1, rango 2 y algunas de rango 3, que salían constantemente del portal. Si no fuera por las barreras que los no muertos de las sombras habían erigido, todo el continente antártico, o incluso la Tierra, habría sido destruido por las consecuencias de su batalla. Elysia, no tenemos mucho tiempo. Mátalo rápido, los otros portales también muestran señales de estar a punto de abrirse, gritó Zorda, mirando a las dos figuras que luchaban dentro del cubo de sangre. Maldita sea, ¿crees que matar a un Volver de núcleo de rango 4 en minutos es fácil? La voz irritada de Elysia resonó desde el interior del cubo. Pero al notar la urgencia en la voz de Zorda, no se demoró más y realizó su movimiento. De repente, una luz deslumbrante llenó el cubo, haciendo difícil incluso para Zorda ver lo que estaba sucediendo dentro. Con solo mirar la luz brillante dentro del cubo, el Zorda de rango 4 de nivel medio sintió como si su alma ardiera. Alma abrasadora. Mientras sentía el extraño ardor en su alma, escuchó la fría voz de Elysia y al momento siguiente, Aruk. Un grito doloroso resonó en el cielo, haciendo temblar todo el cubo. Zorda cerró inmediatamente los ojos, sin atreverse a mirar la luz brillante, que parecía quemar todas las almas existentes. La luz deslumbrante duró casi 10 segundos y cuando se disipó, la figura de Elysia apareció ante la vista de Zorda. Le faltaba uno de sus brazos y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices profundas que mostraban el costo que había tenido la lucha. Frente a ella, un hombre de 2 metros de altura y piel azul claro se retorcía en el suelo, gritando de agonía como si su alma estuviera en llamas. Los ojos de Elysia estaban fríos mientras miraba al hombre frente a ella, y con un chasquido de sus dedos, una espada afilada, hecha de luz, apareció en su mano. Nos vemos, hijo de P. Mientras la sangre del hombre se extendía por el suelo transparente del cubo, los ojos de Zorda brillaron y toda la sangre fue absorbida por el cubo, oscureciendo su color. Elysia respiró profundamente y una vez que la fuerza vital del hombre de rango 4 se desvaneció, guardó su cuerpo en su anillo de almacenamiento. Después de guardar el cuerpo, usó su habilidad y una luz brillante la rodeó, curando sus heridas y regenerando su brazo faltante. Cuando la pelea terminó, Zorda también desactivó el cubo de sangre que había protegido a la Tierra de las consecuencias de la batalla, y Elysia salió. El cubo se disolvió en una masa de sangre en el cielo, que luego Zorda tragó. Mientras absorbía la sangre, incluida la del hombre de rango 4 máximo que Elysia acababa de matar, el aura de Zorda aumentó, un poco más fuerte que antes. Elysia miró a Zorda con el rabillo del ojo y, sin decir palabra, corrió hacia la Antártida, donde los muertos vivientes de las sombras seguían enzarzados en combate. Cuando llegó a la Antártida y vio su condición, no pudo evitar suspirar.
Si las cosas siguen así, no pasará mucho tiempo antes de que todo el continente se derrumbe, murmuró mientras se acercaba al campo de batalla. Después de llegar al campo de batalla, en lugar de ayudar a los no muertos de las sombras a lidiar con la gente que salía del portal, Elysia creó una barrera masiva que abarcó casi toda la Antártida, estabilizando la región. Después de crear la barrera, ignoró la lucha en curso y voló a otro portal conectado a Utopía. Debido a las fluctuaciones de energía, la siguiente ola debería venir a través de este portal, murmuró, mirando el portal frente a ella. N/Bel/BJN.0 miró el portal durante unos segundos antes de usar sus sentidos espirituales para escanear toda la Tierra. A través de sus sentidos espirituales, descubrió que el mundo estaba en completo caos, con muchas ciudades destruidas. Ya han pasado más de 3 meses desde que el maestro se fue. El rango de la gente que viene de los portales aumenta día a día. A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que todo este planeta sea destruido. El tiempo transcurría de manera diferente en la Tierra en comparación con otros lugares. Debido a esta diferencia horaria, para Elysia y los demás habían pasado más de 3 meses desde que Evan se fue. Durante este tiempo, habían intentado detener a la gente que venía de los portales, pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo inevitable que la Tierra sufriera daños considerables debido a los combates entre los Evolvers del núcleo de alto nivel. Los cazadores de la Tierra eran en su mayoría inútiles en esta situación. En la Tierra, los cazadores de mayor rango eran de rango S, e incluso los cazadores de rango S más apenas podían enfrentarse a un recién ascendido evolucionador de núcleo de rango 1. La gente que venía de los portales era en su mayoría de rango 2 o superior, lo que hacía imposible que los cazadores ayudaran a Elysia y los otros no muertos de las sombras. No tenía pensado usar esto porque esa perra se daría cuenta inmediatamente de mis acciones. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, murmuró Elysia y cerró los ojos. Al cerrar los ojos, se encontró en un lugar luminoso, donde un árbol gigantesco rebosante de vitalidad apareció ante ella. Mirando el árbol, dudó por un momento, pero pronto su rostro se puso serio. ¿De qué hay que tener miedo? Incluso si algo sale mal, el maestro se ocupará de ello, dijo, sonando como una empleada irresponsable que estaba a punto de causarle problemas a su jefe. Con un pensamiento, su poder espiritual surgió hacia el árbol y en el momento en que su poder lo tocó, sus ojos morados y ardientes brillaron con una luz verde profunda, y al momento siguiente, toda la tierra comenzó a temblar. Elysia estaba parada frente a un portal con los ojos cerrados. Un aura verde profunda la rodeaba. El aura verde estaba llena de vitalidad infinita, y solo con su presencia, el terreno de la Tierra en un radio de cientos de kilómetros comenzó a cambiar. Por todas partes crecían frondosos árboles verdes y la Tierra, devastada por las continuas batallas, empezó a endurecerse y estabilizarse. Todos los alrededores afectados por el aura verde rebosaban de vitalidad y el aliento de vida se extendía en todas direcciones. A medida que pasaba el tiempo, el aura verde alrededor de Elysia se hacía más fuerte y extendía su influencia a miles de kilómetros. El planeta, que había estado clamando por la destrucción y la guerra constante, ahora parecía gritar de alegría. Zorda, que acababa de regresar después de erigir más barreras alrededor de otros portales, quedó atónito ante la vista que tenía ante él. ¿Qué diablos es esta cosa?, murmuró, mirando el fantasma de un inmenso árbol que apareció de repente detrás de Elysia y que crecía continuamente. 10 metros y 50 metros y 100 metros y 500 metros y 1000 metros y el tamaño del árbol siguió aumentando y una ola de vida y vitalidad inundó la tierra. La densidad de maná en la atmósfera aumentó rápidamente e incluso comenzó a mostrar signos de evolución, lo que dio paso a la primera gota de esencia del mundo en la tierra. El árbol fantasma pronto alcanzó 10.000 metros de altura, sus exuberantes ramas se extendían a través del cielo como si estuvieran sosteniendo los cielos. Elysia permaneció inmóvil, sin mover un músculo. Una vez que el árbol alcanzó los 20.000 metros de altura, el aura verde que la rodeaba comenzó a desvanecerse. Sorprendentemente, aunque el aura verde que la rodeaba comenzó a disiparse, el fantasma del árbol detrás de ella no mostró signos de desaparecer. Continuó transformando la tierra a medida que sus raíces penetraban profundamente en el suelo, extendiéndose por todo el planeta. Las raíces fortalecieron la tierra y, en pocos minutos, el suelo se volvió lo suficientemente fuerte como para soportar batallas entre evolucionistas de rango 1. A medida que la densidad de maná aumentó y evolucionó lentamente hacia la esencia mundial, la barrera espacial de la Tierra se hizo más poderosa, asegurando que el planeta no fuera destruido fácilmente en una batalla de alto nivel.
Este árbol, es como si estuviera haciendo evolucionar a todo el planeta a la siguiente etapa, dijo Zorda con incredulidad, viendo cómo se desarrollaba la transformación. ¿Qué es este árbol? ¿Y cómo lo trajo aquí esta psicópata? Murmuró, lanzando una mirada desconcertada a Elysia. 10 minutos después de que apareciera el fantasma del árbol de la vida, el aura verde que rodeaba a Elysia había desaparecido por completo. Ella abrió lentamente los ojos, y sus anteriores ojos morados ahora brillaban con un color verde profundo, liberando un intenso aliento de vida en lugar de su antigua energía mortal. No es suficiente, aunque este planeta es pequeño, y el fantasma del árbol de la vida puede desarrollar su fuerza vital, aún pasará mucho tiempo antes de que alcance el punto en el que pueda soportar batallas entre evolucionistas del núcleo de alto nivel, murmuró Elysia para sí misma, sus ojos se volvieron hacia el portal frente a ella. Tal vez pueda, de repente pensó en algo y en el momento siguiente, docenas de ramas parecidas a enredaderas emergieron del árbol fantasma y entraron en el portal. A través del portal, las vides absorbieron una enorme cantidad de esencia mundial de utopía y comenzaron a introducirla en la tierra a través de las raíces del árbol, que ya se habían extendido por todo el planeta. Ahora sí que es bueno. Este método no solo resuelve el problema de quienes pasan por este portal, sino que también acelera la transformación del planeta, dijo Elysia, percibiendo los cambios que se están produciendo en todo el mundo. Con suficiente tiempo, no debería ser un problema para este planeta volverse lo suficientemente fuerte como para soportar batallas entre evolucionistas centrales de alto nivel, pero aún necesitamos más personas que puedan ayudarnos a luchar contra aquellos que vienen a través del portal. Elysia miró a Zorda, que estaba allí parado con una mirada atónita en su rostro y con la presencia imponente de un jefe tirano, gritó. ¿Qué haces ahí parado sin hacer nada? Ve y trae a esa estúpida chica y a los otros cazadores de alto nivel de este planeta aquí. Es hora de aumentar nuestras fuerzas. Zorda volvió a la realidad cuando escuchó la voz de Elysia y la miró confundido. ¿Aumentar nuestras fuerzas? ¿Qué quieres decir? Preguntó. Elysia no se molestó en explicarlo y simplemente agitó la mano con desdén. No tengo tiempo para explicarles. Tráiganlos aquí primero. Al escuchar a Elysia, Zorda dudó, queriendo preguntar más, pero la psicópata no muerta ya había cerrado los ojos, ignorándolo por completo. ¿Qué está planeando exactamente? Murmuró en voz baja y desapareció de allí. Elysia se encontraba frente al fantasma del árbol de la vida, con los ojos cerrados, mientras observaba los cambios que se extendían por la tierra. Con la esencia mundial viniendo de Utopía, la velocidad de transformación ha aumentado bastante, susurró para sí misma, su mirada se dirigió al portal ahora entrelazado con las ramas del árbol en forma de enredadera, que extraían constantemente esencia mundial de Utopía. Esa mujer debe haber notado lo que acabo de hacer, murmuró Elysia con una sonrisa maliciosa. Me pregunto qué cara pondrá ahora. N_Bell_Bindo_CO. Mientras Elysia estaba sumida en sus pensamientos, Zorda regresó con Valerie. Hola, perra. Escuché que me estabas buscando, saludó Valerie a Elysia con una mueca de desprecio, mirándola como si estuviera lista para golpearla. En los últimos meses, Elysia la había arrojado a batallas contra monstruos de alto rango más veces de las que podía contar, obligándola a correr por toda la tierra solo para salvar su vida cada vez. Si no fuera por el miedo a que Elysia pudiera tomar represalias arrojándola a peleas aún más letales, Valerie ya se habría colado mientras Elysia dormía y le habría encendido algunos petardos debajo del trasero para vengarse. A Elysia no le importó la forma en que Valerie la saludó y centró su atención en Zorda. ¿Qué pasa con los otros cazadores de rango S? Les informé. Estarán aquí pronto. Elysia asintió antes de mirar a Valerie. Ven aquí, perra. ¿Puedes dejar de llamarme perra, perra? Dijo Valerie con voz fría mientras caminaba hacia ella. Sí, lo que sea, perra, dijo Elysia con desdén, agitando la mano para indicarle a Valerie que se sentara debajo del árbol. Valerie puso los ojos en blanco pero obedeció y se sentó bajo el fantasma del árbol de la vida. ¿Y ahora qué? Preguntó después de sentarse. Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de Elysia una vez que Valerie se sentó y volvió a agitar la mano. Ahora podrás jugar con un monstruo con tentáculos. Mientras las palabras salían de su boca, docenas de ramas parecidas a enredaderas descendieron del árbol de la vida y envolvieron firmemente a Valerie. Perra, ¿qué diablos estás haciendo? Los ojos de Valerie se abrieron con incredulidad mientras las enredaderas se enroscaban a su alrededor, atándola fuertemente. No te resistas, cariño. Pronto terminará, dijo Elysia con indiferencia y extendió la mano para tocar las enredaderas que ataban a Valerie.
En el momento en que sus dedos hicieron contacto con las enredaderas, estas comenzaron a brillar intensamente, y al instante siguiente, ¡Arug! El grito de dolor de Valerie resonó por toda la tierra. Utopía Islas del Dragón, una pequeña abertura apareció en el fondo de la isla central, que flotaba en medio del océano sin límites. Anastasia miró hacia el océano desde la abertura y sus labios se arquearon hacia arriba en una pequeña sonrisa. El lugar donde aparecía la pequeña abertura estaba envuelto en una extraña oscuridad, lo que hacía imposible que alguien lo notara. Con la ayuda de su ficha, Anastasia controló el núcleo de las Islas Dragón, asegurándose de que incluso las formaciones de observación de las Islas Dragón no notaran ninguna anomalía. Dijo que hay una gran posibilidad de que un dragón de rango 6 esté protegiendo ese lugar, murmuró Anastasia para sí misma. Aunque no le tengo miedo, aún así debo tener cuidado. De lo contrario, ese dragón alertará a todas las Islas Dragón y será problemático lidiar con todos ellos. Anastasia ocultó cuidadosamente la apertura que había creado en el fondo de la isla flotante y una vez que estuvo perfectamente oculta, la oscuridad que cubría esa zona desapareció y ella flotó hacia abajo, sumergiéndose en el océano. En el momento en que Anastasia entró al océano, sintió que una ola de observación pasaba por allí, escrutándola. Al sentir la ola de observación, permaneció tranquila, flotando en el agua sin moverse. La ficha que colgaba de su cintura brilló débilmente y, después de un minuto, la onda de observación que la escaneaba desapareció por completo. Ahora que el núcleo de las Islas Dragón ha registrado mi huella, puedo moverme libremente dentro del territorio de las Islas Dragón sin activar ninguna alarma o trampa, dijo antes de sumergirse más profundamente en el océano. Según le había dicho Evan, lo que necesitaba investigar se encontraba en el fondo del océano, cerca de la isla central. El océano sin límites era vasto, y aunque solo necesitaba buscar en el área alrededor de la isla central, sabía que no sería una tarea fácil. Incluso después de registrar su impronta en el núcleo de las Islas Dragón, todavía no podía usar sus sentidos espirituales para explorar el océano. Las formaciones y trampas de las Islas Dragón no reaccionarían a su poder espiritual debido a la impronta, pero las criaturas dentro del océano aún podrían sentir su energía espiritual. Si un dragón o monstruo de alto nivel que deambula por el mar sintiera su poder, le traería problemas innecesarios. Primero busquemos en los 100.000 kilómetros que rodean la isla central. Si eso no funciona, tendré que usar otros métodos, dijo Anastasia mientras seguía avanzando hacia el fondo del océano. Las Islas Dragón estaban ubicadas en medio del océano infinito y el fondo marino era increíblemente profundo. Incluso después de que Anastasia se sumergiera casi 50.000 metros, todavía no había llegado al fondo. La luz del sol no podía penetrar hasta esas profundidades y toda la zona estaba envuelta en una oscuridad infinita. Sin embargo, esta oscuridad no detuvo a Anastasia y continuó moviéndose sin dificultad. Pronto, había descendido a una profundidad de 80.000 metros, donde la presión del agua era tan inmensa que fácilmente podría aplastar a un evolucionista de núcleo de rango 1 hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Mientras continuaba descendiendo, Anastasia de repente sintió algo y se detuvo. La oscuridad que la rodeaba se hizo más densa y su presencia desapareció por completo del océano. En el momento en que su presencia desapareció, dos luces de color amarillo intenso aparecieron en la distancia, moviéndose hacia su posición, iluminando la oscuridad interminable que cubría el océano. Anastasia entrecerró los ojos mientras miraba las luces que se acercaban, su expresión se volvió ligeramente seria. Rango 5 de nivel principiante, pensó para sí misma mientras observaba al bagre marrón de casi 500 metros de largo, que tenía dos ojos amarillos brillantes. Hay una huella de alma en su cuerpo. Debe haber sido esclavizado por los dragones para proteger su territorio. El monstruo con forma de pez gato voló en círculos alrededor del área donde se escondía Anastasia, y una mirada de confusión brilló en sus ojos cuando no encontró a nadie. Anastasia esperó pacientemente y, después de unos minutos, el monstruo bagre finalmente se alejó nadando. Una vez que el monstruo se fue, reanudó su inmersión en aguas más profundas. A medida que continuaba avanzando hacia el fondo, se encontró con algunos monstruos más, que iban desde el nivel principiante de rango 5 hasta el pico del rango 5, y sin excepción, todos ellos tenían huellas de alma grabadas en sus cuerpos, lo que indicaba que todos habían sido esclavizados por los dragones para proteger su territorio. Varios minutos después, Anastasia finalmente divisó el fondo del océano cuando estaba a casi 150.000 metros de profundidad.
El B contra barra JNN. La presión del agua allí era tremenda, e incluso las algas y otras plantas que crecían en el fondo del océano eran todo menos ordinarias. Los monstruos que vagaban por estas profundidades eran al menos de nivel medio de rango 2, e incluso vio varias criaturas de rango 3 y 4. Ahora comencemos, dijo después de llegar al fondo, sus ojos oscuros brillando levemente mientras miraba a los monstruos marinos en el área. Una voluta de energía sombría emergió de la punta de su dedo mientras apareció frente a un cangrejo de rango 2 de nivel medio, que estaba sentado en un arrecife de coral. Apareciendo frente al cangrejo, golpeó su cabeza con su dedo y la brizna de oscuridad perforó su cuerpo, instalándose en su alma. En el momento en que la brizna de oscuridad se instaló en el alma del cangrejo, sus ojos verdes se volvieron negros profundos y se convirtió en una marioneta obediente. Anastasia sonrió levemente al ver esto y le dio algunas instrucciones al cangrejo, enviándolo a buscar lo que ella buscaba. Una vez que el cangrejo desapareció, controló unas cuantas criaturas más y las envió en todas direcciones, luego se sentó tranquilamente en un arrecife de coral, esperando alguna noticia. Mientras esperaba, Anastasia recibió de repente un mensaje de Ashley, informándole que se encargaría del túnel del vacío creado por los dragones al final del día de mañana. Para el final de mañana, parece que todavía está recogiendo sobras, murmuró, sacudiendo la cabeza antes de sacarlo de su mente. Pasaron 10 horas en un abrir y cerrar de ojos, y Anastasia permaneció sentada en el mismo lugar, inmóvil. Dada la vasta área que necesitaba buscar, sabía que pasaría bastante tiempo antes de que alguna de las criaturas regresara, y estaba preparada para esperar varios días. Sin embargo, para su sorpresa, apenas 15 horas después de recibir el mensaje de Ashley, una de las criaturas que había enviado la contactó, informándole que había encontrado lo que estaba buscando. Silbido. En medio del cielo, un corte dorado hecho de pura energía de destrucción surgió hacia adelante, destrozando el espacio mientras movía. Rugido. Un Eldritch Horror de rango 3 de nivel medio dejó escapar un rugido aterrorizado y trató desesperadamente de escapar del camino del corte dorado, pero de repente, WRZZ. El espacio alrededor del horror se solidificó, dificultando que la criatura se moviera. Una mirada de puro terror cruzó el rostro grotesco de la criatura mientras luchaba, liberando una ráfaga de energía Eldritch de su cuerpo, rompiendo las restricciones espaciales al instante. Sin embargo, aunque destruyó las restricciones, ya era demasiado tarde. Silbido. El corte dorado hecho de pura energía destructiva alcanzó al horror en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que la criatura pudiera hacer algo, su enorme cuerpo fue cortado limpiamente en dos. Incluso después de cortar al Eldritch Horror de rango 3 de nivel medio, el corte dorado no mostró signos de detenerse y continuó avanzando, eliminando a cientos de Eldritch Horrors de nivel bajo que seguían a la criatura de rango 3. Cuando los cuerpos de los Eldritch Horrors muertos entraron en contacto con el suelo, inmediatamente se desintegraron en polvo y su energía fue absorbida por el núcleo del mundo Azragoth. A unos 500 metros sobre el campo de batalla, Evan jadeó levemente mientras se limpiaba el sudor de la frente después de matar al horror de rango 3. Su aguda mirada se dirigió hacia abajo, observando la caótica batalla que aún se libraba entre los horrores Eldritch y el ejército de no muertos. Ya habían pasado más de 5 horas desde que comenzó la batalla, y el número de muertos de los horrores Eldritch había superado los 4 millones. Gracias a la cadena vital, no hubo bajas en el bando del ejército traído por Belgoth. Pero a pesar de matar a tantos horrores sobrenaturales, el ejército de no muertos y las criaturas sobrenaturales traídas por Belgoth seguían luchando, abrumados por la gran cantidad de horrores. A medida que continuaba la batalla, comenzaron a llegar más y más horrores Eldritch de otras regiones del mundo Azragoth, respondiendo al llamado del horror de rango 5. Debido a la llegada de los nuevos horrores, su número fue aumentando a cada momento que pasaba. N/Bel/BJN.com. A pesar de que los muertos vivientes de las sombras y otras criaturas habían matado a cerca de 4 millones de horrores sobrenaturales en las últimas 5 horas, más de 6 millones de nuevos horrores habían llegado en respuesta a la invocación del rango 5, aumentando su número aún más. Además, después de todo este tiempo, a pesar de los efectos de la cadena de vida, los no muertos de las sombras y las criaturas sobrenaturales comenzaron a mostrar signos de heridas, una indicación de que incluso la cadena de vida se estaba acercando a su límite. Y encima de todo esto, tengo un mal presentimiento, como si algo grande estuviera a punto de suceder, murmuró Evan para sí mismo, mientras su mirada se dirigía hacia el siniestro cielo rojo anaranjado.
En su estado actual, lo único que podía hacerlo sentir tan incómodo era la inminente llegada de la gente del universo de origen y, basándose en lo que Belgod le había dicho antes, Evan sabía que su llegada era inminente. Maldita sea. Dijo que no le llevaría más de 1 o 2 horas manejar esa cosa, pero ya han pasado 5 horas y todavía no ha terminado. Evan maldijo enojado, entrecerrando los ojos mientras miraba a lo lejos, donde el cielo temblaba y las leyes del mundo estaban en caos. La esencia del mundo en esa zona estaba en completo caos, y la barrera espacial ya había colapsado, revelando un vacío completamente negro que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Por las fluctuaciones de energía, no parece que su pelea vaya a terminar pronto, murmuró Evan con una expresión molesta y sintió una fuerte necesidad de marchar y golpear a Belgod por subestimar la situación antes. No podemos permitirnos demorarnos más. Si la gente del universo origen llega antes de que nos hayamos ocupado de estos horrores, nos pondrá en una grave desventaja, se dijo Evan y respiró profundamente. De repente, los muertos vivientes de las sombras que luchaban abajo sintieron que su conexión con Evan se profundizaba, y una parte de su energía espiritual comenzó a fluir hacia él. El ojo izquierdo de Evan brilló con un profundo resplandor rojo sangre, y el cielo comenzó a cambiar de su tono naranja rojizo a un carmesí oscuro. Un enorme ojo rojo se materializó en el centro del cielo, mirando fijamente al campo de batalla con una abrumadora intención asesina que inundó el aire e hizo que todos temblaran de miedo. Todos los horrores sobrenaturales y el ejército sobrenatural que Belgod había traído con él detuvieron su lucha y dirigieron su mirada hacia el cielo, con una expresión absoluta de terror llenando sus ojos. La abrumadora intención asesina que irradiaba el colosal ojo rojo era tan sofocante que cada uno de ellos sintió que sus almas temblaban de miedo. Sin embargo, a diferencia de los Eldritch Horrors y el ejército de Belgod, los no muertos de las sombras y los esqueletos bajo el mando de Evan no dejaron de luchar. De hecho, sus ataques se volvieron aún más feroces al sentir la intención asesina que irradiaba el ojo rojo sangre. Aprovechando al máximo la parálisis que afectaba a los horrores sobrenaturales, el ejército de no muertos lanzó un asalto brutal y masacró a los horrores a un ritmo terriblemente rápido. El campo de batalla se transformó rápidamente en una espantosa picadora de carne, donde decenas de miles de horrores caían a cada segundo que pasaba. Aunque la carne y la sangre de cada criatura Eldritch asesinada fueron absorbidas inmediatamente por el mundo Azragot, la gran velocidad con la que morían llenó el aire con un hedor nauseabundo de sangre y la energía espesa y opresiva de la muerte. Estaban muriendo tantas criaturas a la vez que el campo de batalla se convirtió en un espectáculo espantoso de devastación, con un aura de muerte que lo envolvía todo. Evan se concentró en controlar su habilidad mirada del monarca y pronto logró detener el instinto asesino que afectaba al ejército de Belgod. Como resultado, ellos también se unieron a la matanza, disminuyendo rápidamente el número de Eldritch Horrors y alimentando grandes cantidades de energía al núcleo del mundo en el proceso. Durante varios minutos, Evan mantuvo la mirada del monarca, observando cómo el número de horrores sobrenaturales se reducía significativamente. Una vez que su número se redujo a un nivel manejable, finalmente desactivó la habilidad y exhaló con fuerza, jadeando por el esfuerzo. Aunque mis muertos vivientes de sombra compartieron parte de su poder espiritual conmigo, todavía no es una tarea fácil controlar a millones de criaturas simultáneamente, murmuró Evan, secándose el sudor de la frente. Su mirada entonces se dirigió hacia el área donde Belgod y el Eldritch Horror de rango 5 estaban enzarzados en un feroz combate, y sin perder un momento, dio un paso adelante, teletransportándose instantáneamente a unos miles de kilómetros de distancia hasta que estuvo a miles de metros de altura en el cielo, a cierta distancia de su campo de batalla. La región donde Belgod y el horror sobrenatural de rango 5 estaban luchando estaba en completo desorden. Las energías caóticas de su choque eran tan intensas que el espacio a su alrededor estaba distorsionado y la esencia del mundo estaba en completa agitación, lo que hacía imposible que Evan viera claramente lo que estaba sucediendo en el interior. Evan observó la turbulenta escena durante unos segundos, respirando profundamente antes de buscar en su almacenamiento de sombras. De su almacén de sombras, sacó la poción azul profundo que Octavius había preparado especialmente para él antes y la bebió con un movimiento rápido. Mientras los efectos de la poción recorrían su cuerpo, los ojos de Evan brillaron con una luz violeta profunda y, concentrándose en el lugar donde Belgod y el horror Eldritch de rango 5 estaban peleando, activó su habilidad recientemente adquirida. Ojos nulos. Esencia de las llamas gemelas, nivel bajo, rango 3. Una poción potente hecha con la mezcla de flores de nube de llamas rojas y violetas.
Al consumirla, duplica las reservas de energía del usuario durante los siguientes 10 minutos y aumenta la velocidad de recuperación de energía en un 100%. La esencia de las llamas gemelas solo es efectiva en seres por debajo del rango 4 y, una vez que sus efectos desaparecen, el usuario entrará en un estado debilitado durante las siguientes 5 horas. Evan bebió la poción de esencia de llama gemela que Octavius había preparado para él antes sin dudarlo. Mientras bebía la poción, una ola de calor violento se extendió por su cuerpo, haciendo que su esencia de sangre hirviera y duplicando instantáneamente sus reservas de energía, incluida la energía de la sombra primordial. Una vez que la poción hizo efecto completo y su energía se amplificó significativamente, activó el segundo efecto de su habilidad Ojos Nulos. Ojos Nulos. Segundo efecto, Mirada del Vacío. Al activarse, las pupilas del mago se expanden hasta convertirse en vacíos negros sin fondo. Mirar a esos ojos drena la energía, la fuerza de voluntad y la fuerza física de los que están cerca, absorbiendo su esencia hacia el mago. Cualquier ser que haga contacto visual con el mago verá rápidamente agotada su fuerza vital y su poder mágico, debilitándolo al mismo tiempo que fortalece al mago. Tan pronto como se activó Voidgaze, la visión de Evan, que había sido obstruida por la energía caótica que rodeaba la batalla entre Velgot y el Eldritch Horror de rango 5, atravesó instantáneamente el caos y su mirada cayó sobre la enorme forma de 200 metros de altura del Eldritch Horror parecido a un cerdo involucrado en una pelea brutal con Velgot. Cientos de tentáculos con forma de serpiente se agitaron violentamente desde el cuerpo de la criatura, y varios ya estaban mordiendo la carne de Velgot, lo que sugería que la batalla estaba girando a su favor. Aunque el Eldritch Horror también tenía heridas profundas, su aura seguía siendo feroz e implacable. Parece que a pesar de que liberé el poder de Velgot y él no está restringido por la runa del sellado, todavía no se ha recuperado por completo de nuestra pelea anterior, murmuró Evan con los ojos entrecerrados y sus pupilas se oscurecieron en abismos sin fondo, aparentemente capaces de consumir toda la existencia. Ojos del olvido. Activó el tercer efecto de los ojos del olvido, con toda su atención concentrada en el horror sobrenatural de rango 5. Tercer efecto, ojos del olvido. Al activarse, las pupilas del usuario se convierten en singularidades que se asemejan a agujeros negros con forma de vacío. Cuando el usuario enfoca su mirada en un objeto o ser, partes de ese objetivo comienzan a borrarse de la existencia, comenzando con los recuerdos y eventualmente borrando su forma física. La energía del vacío borra gradualmente la identidad del objetivo, sus recuerdos y finalmente su cuerpo. Al principio, olvidan cosas pequeñas, pero la exposición prolongada a los ojos del olvido resulta en un borrado total. En el momento en que Evan activó Ojos del Olvido, el horror sobrenatural de rango 5, que había estado luchando confiadamente contra Velgot, sintió una amenaza existencial abrumadora, como si alguien estuviera intentando borrar su existencia de la realidad e instintivamente, la criatura volvió su mirada hacia la dirección de Evan. Pero mirar a Evan fue un error fatal. Tan pronto como los ojos del Eldritch Horror de rango 5 se encontraron con los de Evan, el segundo efecto de los ojos nulos, la mirada del vacío, tuvo efecto inmediato. Debido a los ojos del olvido, los recuerdos del horror comenzaron a desdibujarse, siendo borrados lentamente por la energía del vacío y haciendo que su mente se volviera lenta. Al mismo tiempo, el drenaje de la mirada del vacío minó su fuerza de voluntad, energía y fuerza física, debilitándolo a un ritmo rápido. Aunque Evan había consumido la esencia de la llama gemela para duplicar sus reservas de energía, mantener ambos efectos de los ojos nulos al mismo tiempo contra una criatura de rango 5 no fue una tarea fácil. Sus reservas de energía, incluso con la reposición proporcionada por la mirada del vacío, comenzaron a agotarse rápidamente y, a pesar de su energía enormemente incrementada, podía sentir la inmensa tensión de usar dos efectos tan poderosos simultáneamente. El poder espiritual del Eldritch Horror era muy superior al de Evan, y después de solo 3 segundos, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su fuerza de voluntad, que se había ido debilitando gradualmente bajo el incesante drenaje de la mirada del vacío, resurgió con fuerza violenta, y la criatura rompió con fuerza el contacto visual con Evan, liberándose de los efectos inmediatos de la mirada del vacío. Aunque el Eldritch Horror escapó de Voidgaze, los efectos de Ojos del Olvido continuaron, devorando constantemente sus recuerdos y volviendo su mente borrosa. Debido a su alto poder espiritual, el Eldritch Horror también se dio cuenta de la naturaleza aterradora de la habilidad de Evan y sabía que si quería detenerlo, tendría que eliminarlo.
Rugiendo de furia, los cientos de tentáculos con forma de serpiente que brotaban del cuerpo del Eldritch Horror atacaron a Evan, sus movimientos eran como látigos violentos que desgarraban la barrera espacial. La zona caótica, creada por su pelea anterior con Belgot, quedó completamente destrozada cuando los tentáculos avanzaron. A pesar de que Evan estaba a miles de kilómetros del campo de batalla, el aura poderosa del Eldritch Horror se fijó en él con una precisión aterradora y una inmensa presión cayó sobre él, haciéndole imposible escapar. Le resultó difícil respirar y su cuerpo se sintió completamente inmovilizado bajo la abrumadora fuerza. Sin embargo, a pesar del peligro inminente, no mostró ningún signo de miedo. En cambio, una leve sonrisa, casi desafiante, se dibujó en sus labios. Justo cuando los tentáculos de la criatura estaban a unos pocos kilómetros de Evan, el mundo entero se sumió en una oscuridad absoluta, e incluso el horror Eldritch de rango 5 perdió la visión. Desorientada, la criatura ya no podía sentir la ubicación de Evan y cuando sus tentáculos con forma de serpiente llegaron al lugar donde Evan había estado por última vez, no encontraron nada más que espacio vacío. Confundido y desconcertado por el repentino apagón, el Eldritch Horror buscó frenéticamente a Evan. Sin embargo, mientras intentaba localizarlo, una densa niebla nubló su conciencia, haciendo que su mente se volviera lenta. Al principio, la criatura asumió que todavía estaba bajo la influencia de los ojos del olvido de Evan, pero pronto un miedo más profundo se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. N/Bel/BJN.com. Instintivamente, el horror intentó usar el poder del núcleo mundial para curarse, pero para su sorpresa, se dio cuenta de que ya no podía sentir la presencia del núcleo mundial como si ya no estuviera dentro del mundo Azragoth. El pánico se apoderó del Eldritch Horror mientras su mente se volvía lenta. Perdió todos sus sentidos y, en cuestión de segundos, su fuerza vital comenzó a disminuir rápidamente. Justo antes de que los pensamientos del horror se detuvieran por completo, la oscuridad opresiva que obstaculizaba su visión desapareció, revelando que ya no estaba en el mundo de Azragoth. En lugar de estar en el mundo de Azragoth, el horror sobrenatural se vio a sí mismo en la extensión fría y desolada del espacio vacío. Belgot, el que había creado la oscuridad, se encontraba a cierta distancia de ella, sosteniendo una enorme espada en sus manos. El inmenso cuerpo del Eldritch Horror, una vez imponente y aparentemente invencible, había sido cortado en miles de pedazos por él mientras estaba cegado y había perdido todos sus sentidos debido a la oscuridad. Una fugaz mirada de desgana cruzó los ojos de la criatura mientras intentaba aferrarse a la vida. Sin embargo, debido a que su enorme cuerpo ya estaba cortado en miles de pedazos, con su mente y corazón destruidos, no pudo aguantar mucho y pronto su fuerza vital desapareció.